Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este programa Actualidad a Debate que semanalmente le llevamos a sus hogares para trasladarle la opinión de nuestros representantes políticos más cercanos y saber qué piensan de los temas de más candente actualidad, los que más les pueden afectar a todos y a todas ustedes. Tenemos muchos temas encima de la mesa y queremos hablarlos con los invitados que hoy nos acompañan, que paso a presentarles rápidamente, comenzando por la izquierda de todos ustedes. Mi derecha se encuentra José Luis Roldán, Partido Popular, viene de Linares, ya lo conocen todos usteros. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes, muchísimas gracias, encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. A su lado se encuentra Josefina de Torres, Ciudadanos Úbeda. Josefina, ya estaba bien. Ya estaba bien, ya llevaba tiempo sin dejar de ver, ¿eh? Otra mujer aquí a mi lado. Es verdad. Yo ya tenía ganas de volver. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Josefina, como muchas gracias también a Diego Soriano, Partido Socialista. Diego viene de Bejíjar y ya le he dicho que le vamos a poner el nombre a la silla. La verdad es que ya hoy contaba con que no venía y me llaman por teléfono y digo, bueno, ya está, la gente se va a aburrir un poco de mí, pero intentaremos. Esa silla yo creo que ya le voy a poner tu nombre por detrás. Un cambio de ritmo aquí a ver si no se aburre la gente de mí. Estupendo, y también muchas ganas de que nos acompañara, que ya le tocaba también a Antonio Ortega, Izquierda Unida. Antonio, gracias por venir y acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A ver, que ¿qué tal de esto? De vez en cuando no está nada mal venir por aquí y departir con todos vosotros. Pues claro que sí. Vamos a hablar de temas, como decimos, de interés, temas que les puedan a todos ustedes importar y que les afectan directamente. Y ya saben que a nivel nacional la noticia de la semana pasada, ya la hemos abordado en otras ocasiones, pues la reforma de la ley conocida como solo sí es sí. Una ley que en principio parecía ayer y anteayer, sobre todo, que se iba a tramitar con carácter de urgencia para, bueno, pues evitar esos efectos que llaman indeseados desde cierta parte del gobierno, desde la parte del PSOE, por la otra parte que está la ministra de Igualdad, no se valora de la misma manera. Propuesta de ley presentada por el PSOE en solitario y bueno, pues los socios del PSOE le han dicho que de urgencia nada, que se va a hacer con tranquilidad, debatiendo, discutiendo, analizando, intentando llegar a un acuerdo. Difícil, complicado y bueno, con unas elecciones que están muy cercanas. Así que vamos a ver cómo valoran los invitados que hoy nos acompañan y la invitada que hoy me acompaña, que vamos además a comenzar por ella, precisamente por Josefina, que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Josefina, de Ciudadanos, ¿cómo valoráis esta reforma y en qué punto crees que está? Vamos a ver, la reforma es necesaria, no es urgente. Creemos que ya se tenía que haber hecho. De hecho, es que estamos hablando de reforma y no se está hablando de las consecuencias políticas y quién tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, para empezar, tendría que haber habido dimisiones, que no las hay, ni planteamiento de que las haya, y luego, lógicamente, la reforma es urgente. Esto de esperar, voy a ver, espérate que yo no te voy a apoyar y voy a negociar a ver si saco un poquito más, me refiero a Esquerra, por ejemplo, y a otros partidos que aprovechan cualquier tipo de negociación con el gobierno para sacar su propio beneficio a costa de los demás que estamos aquí para seguir pagando. Entonces, bueno, pues me parece muy triste porque sigue habiendo violadores. Ayer fue el del Portal, me parece que llamaban el violado del Portal. Sigue habiendo una cantidad de violadores, una cantidad de mujeres que esto le genera una sensación, una situación de ansiedad horrorosa y saliendo a la calle, pues gente que no debería estar en la calle. Muy triste. Y bueno, pues aquí se está utilizando políticamente unos, no sé si pretendiendo romper el gobierno, otros que quieren mantener el gobierno y lo que menos se está priorizando es los derechos de estas mujeres que se ven en la tesitura de encontrarse por la calle a la persona que ha abusado de ella, que la ha violado, que la ha maltratado. Estupendo. Diego. Bueno, un tema que ya llevamos abordando varias semanas. Hoy parece que han saltado chispas, ¿no?, entre María Jesús Montero y Irene también Montero, declaraciones en las que son contradictorias ambas versiones, ¿no? La ministra de Igualdad dice que han hecho llegar 6 modificaciones a la propuesta del PSOE y María Jesús Montero dice que... Irene Montero, pero esta mañana escuchaba yo a Echenique, que precisamente decía lo mismo, decía, hay 6, pero este fin de semana le hicimos llegar la 7ª.
La vicepresidenta Dice que no. dice que lo que le han hecho son pues bueno, unos textos que vienen a modificar un poco, pero no entra en la cuestión de la importancia, que es la cuestión de la revisión de las penas, ¿no? Sí da la sensación de que no se están teniendo en cuenta los agravantes de la ley nueva, y a la hora de revisar las condenas, tampoco los agravantes de la ley antigua. Parece que aquí hay un poco también de lo que hemos dicho, ¿no?, durante la última semana, que hay un poco de voluntad por parte de algún sector del Poder Judicial de darle un importante dolor de cabeza al gobierno. Y yo digo lo mismo que hemos estado diciendo en la última semana: si hay una horquilla en la que a un juez se le permite interpretar que puede actuar sin tener en cuenta los agravantes de la ley nueva o de la ley antigua, eso hay que estrechar esa horquilla ya, mientras antes mejor, de forma contundente, y es algo en lo que tiene que estar a la altura el gobierno de coalición, y olvidarse. Pero cuando se habla de intimidación, Diego, cuando se habla de... pues no estamos hablando de que ya hay que demostrar esa intimidación, hay que demostrar que ha habido, bueno, pues esos agravantes. Yo lo que sí estoy escuchando es que se elimina del centro de la ley el consentimiento. Yo creo que esto no es así. Yo creo que esto no es así. Volver a la ley de la moneda creo que también es exagerar las cuestiones. Pero que, por favor, la ley es buena. Vamos a motivarse de que la ley es buena, de que la ley es innovadora, de que va a representar un modelo europeo en la construcción de las leyes en el resto de países, y que nos hemos encontrado que no tenía referentes, y tiene este pequeño matiz en el que se le deja a la interpretación del juez la cuestión de la horquilla de las condenas que tienen que corregir. Y ni del PSOE, ni de Podemos, ni de ninguna parte se puede escatimar esfuerzos en ajustar esta línea. Y evidentemente pues se está causando dolor, se está causando inseguridad, y hay que corregirlo. A la mayor brevedad posible, que se dejen de lucha interna, de egos, que se olviden de las elecciones. No es el momento de corregir esto, que lo corrijan. Y mientras más fuerzas políticas participen de buena fe y no con las ganas de hacer ruido mediático o de otras cuestiones que se olviden al final de la importancia de lo que tiene que corregir esto, pues mejor será para todos, para todas las mujeres de este país. Estupendo. José Luis, del Partido Popular, ¿dispuesto a apoyar al Partido Socialista? Sí, bueno, nuestro partido, a través de nuestros líderes nacionales, lo han dejado meridianamente claro desde el mes de diciembre, que ya se presentó por escrito en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se reformara esta ley, cuando esta ley, que en nuestra opinión es una de las mayores chapuzas legislativas de la historia de la democracia, y a los hechos me remito, no es una opinión, me estoy basando en hechos objetivos. En diciembre, como digo, el Partido Popular ya presentó por escrito en el Congreso de los Diputados una reforma de esta ley, porque ya estábamos viendo las consecuencias que estaba teniendo, y era que ya decenas y decenas de agresores sexuales se estaban viendo beneficiados a través de esta nueva norma. Algunos saliendo de prisión y otros de ellos rebajando sus penas. Nosotros entendemos que a día de hoy, con 500 agresores sexuales beneficiados, hay un dato que es muy importante que la gente lo sepa. A día de hoy, números redondos, en las cárceles españolas hay 4.000 presos que están ahí por presos, para mí son monstruos, gentuza, que están ahí por haber violado mujeres, por haber violado niños, cosas tremendas. Hay 4.000. Pues todo el mundo tiene que saber que esos 4.000 se pueden beneficiar de la ley del solo sí es sí. Porque cuando se produzca, si es que se produce, la reforma express de esta ley, que tiene 4 meses de vida, creo, los presos que hay en la actualidad se les va a aplicar la norma más favorable para ellos, como así indica nuestra Constitución y nuestras leyes. Serán a partir
cuando se reforme los delitos sexuales que se cometan, será cuando vuelvan a unas penas más agravadas. Por lo tanto, fíjense si esto es serio. Ya van más de 500 agresores sexuales beneficiados, pero hay 4.000 en prisión susceptibles de beneficiarse. Nosotros entendemos que lo primero que tiene que hacer este gobierno, porque se está atacando mucho a la ministra Irene Montero, pero no hay que obviar que todo el gobierno de la nación, el gobierno de coalición, votó a favor de esta ley, la defendieron, estoy recordando declaraciones del propio Pedro Sánchez, de Pachi López, de diferentes ministras socialistas defendiendo esta ley, y ya estamos viendo las consecuencias de esta ley. Esta ley es la ley de Pedro Sánchez, la ley del gobierno de la nación, no solo de Irene Montero. Tienen que pedir perdón, tiene que haber dimisiones y se tiene que reformar de manera urgente. Y bueno, pues ahora sí tenemos un segundo turno. Un segundo turno. Antonio. Bueno, vamos a ver. Yo sí creo que esto es una cosa muy importante. A río revuelto, ganancia de pescadores, porque llevamos, no sé el tiempo que llevamos hablando de este tema, que creo que es muy importante, y sobre todo mintiendo descaradamente con las cosas que se están diciendo, y ahora lo voy a demostrar. Vamos a ver. Para mí la ley de libertad sexual, que es como se llama, es una enorme conquista para las mujeres. Entre otras cosas porque pone en el centro de la ley el tema del consentimiento y nos quitamos de encima una serie de cosas de las que ahora hablaremos. Evidentemente existe una ofensiva salvaje por parte de los sectores más retrógrados de esta sociedad, entre otros determinados jueces que están actuando de una determinada manera, y los medios de comunicación de la derecha, que son el 99,9% de este país, incluyendo Televisión Española, extrañamente. Porque es un acuerdo que hizo en su momento el PSOE con el Partido Popular, y quien dirige Televisión Española es una persona puesta por el Partido Popular. Las sentencias que se juzguen a partir de la entrada de la ley, lo ha dicho muy de pasada el compañero José Luis, van a tener bastante más garantías para las mujeres, y entre otras cosas, para mí me parece algo esencial, que sería lo grave de volver otra vez, porque nadie plantea una reforma. La reforma que se plantea es volver otra vez a la ley anterior. Las mujeres no tendrán que pasar por la inmensa vergüenza que han estado pasando, teniendo que demostrar si se han opuesto más o menos a una violación o a una acción determinada de agresión sexual, si han chillado más o menos, si los arañaron, si no las arañaron. Simplemente va a ser el tema del consentimiento, que es evidente. Ley anterior con estas características, que permitió que, por ejemplo, la famosa manada salieran con penas bastante suaves, por decirlo de alguna manera. La ley no rebaja las penas. Hay quienes lo hacen y quienes no lo hacen, como se está viendo, y ahora después demostraremos, porque ha dicho, bueno, han salido 500, ahora hablaremos de las que se han revisado y que se han dicho que no se aumenta. Ahora voy a dar esos datos porque creo que es muy importante que la gente lo sepa, y se hace mucho así porque es una barbaridad que alguna persona, por ejemplo, que tenía 3 años de pena, llevaba cumplidos 2 y medio y ha salido a la calle. Es una barbaridad, pero estaba en esa fase, y así son la mayor parte de los casos que se están dando, pero se están dando por las circunstancias que se están dando. Nadie ha presentado, como he dicho, una alternativa. Se presenta la vuelta a la ley anterior, que sería volver otra vez prácticamente a situaciones prehistóricas absolutamente deplorables para la mujer. Vuelvo a repetir, me parece una verdadera barbaridad que se utilizaran como se han estado utilizando, y es a lo que se quiere volver por parte de algunos partidos, a decir, no, es que esta señora parece que gritó poco mientras la violaban. No sabemos si... A mí eso me parece una verdadera barbaridad. Y a mí me llama muy poderosamente la atención que quienes votaron en contra de leyes que beneficiaban a las mujeres, mayoritariamente, como la ley del divorcio, la ley del aborto, leyes de igualdad,
que se han estado planteando en el Parlamento y han votado en contra, ahora parece que se vuelven los adalides de la defensa de las mujeres. Y esa no es la cuestión. Para mí, evidentemente, hay algo mucho más abajo para ese planteamiento. No quieren igualdad, desde luego, ni empoderamiento de las mujeres. Lo que quieren es utilizar esto como si hubiese sido cualquier cosa para luchar contra el gobierno al que han estado intentando desde el primer mes derribar y que se han pasado prácticamente ya los 4 años y han visto que no se podía. Que hay algunas cuestiones técnicas que es posible o que sería necesario a lo mejor transformar, a lo mejor, pero eso no se puede hacer de un día para otro. Eso hay que verlo bien, precisamente para aquilatar, porque seguramente lo que se hiciera de ese posible acuerdo de reforma inmediatamente sería criticado a la semana siguiente. Pero luego después entraré en los datos para demostrar que se está utilizando con medias verdades y con mentiras muy gordas una serie de datos que no son ciertos y que ahora veremos. Son ciertos parcialmente, pero que ahora veremos porque ni hay ese aluvión de gente a la calle que está saliendo. Está habiendo algunas rebajas de pena, pequeñas rebajas de pena en los delitos más pequeños, no en los grandes, y ahora veremos algunos casos de eso porque creo que es interesante dar datos. Ahora en la segunda vuelta, Josefina. Bueno, pues yo, vamos a ver, me resulta muy gracioso que se quiera intentar poner en valor una ley que nadie critica como tal, que era necesaria, está claro. Lo que está claro es que está mal hecha. Y cuando una cosa está mal hecha, primero hay que arreglarlo y segundo, hay que asumir la responsabilidad de quien lo ha hecho mal. Dudar de la profesionalidad de jueces, que son personas que tienen una carrera, que tienen unas oposiciones y que lo que hacen es aplicar la ley, me parece que es una excusa burda, me parece barata. Es que es muy como decir, no, es culpa de los jueces que nos tienen manía. Bueno, yo ya el que creo que esto ya está trasnochado, que la defensa de los derechos de la mujer sea patrimonio de la izquierda, creo que eso ya ni en los más viejos de los pueblos lo siguen diciendo. Aquí se defiende a la mujer desde todos los lados. Y una forma de defender a la mujer es evitar que sus violadores estén en la calle y se crucen con ellos. Entonces, esta ley era necesaria, sí, pero bien hecha, se ha hecho mal. Y cuando una cosa se hace mal, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, hay que reparar lo que se ha hecho mal, porque además esa gente que ha salido antes ya se queda así, eso ya no tiene revisión, se quedan fuera. Y ayudar a que las personas que se van a ver en el apuro de encontrarse con esta gente, con gente que le ha... Hombre, a mí un violador no me parece que sea una pena menor, no me parece que sea un delito menor, me parece que es muy grave, a una mujer que la violen es muy grave. Entonces, están saliendo violadores a la calle. Están saliendo violadores a la calle, ¿sí o no? ¿Alguno? Uno, mira, vale, te compro uno, que son muchos, son cientos, pero uno. Están saliendo violadores que ya tienen cumplida gran parte de su pero le quedaba algo. Vamos, esto es como si yo voy al banco mañana y le digo, mira, como te he pagado casi toda la hipoteca y queda un poco, no te lo pago. No, esto con eso no me convence. ¿Que le quedaba poco? Bueno, pero tienen que cumplirlo entero porque tienen una deuda con la sociedad y tienen que pagarla. Y esa deuda se está quedando sin pagar. Sí. Entonces, de acuerdo. Si eso viene porque parte de la ley está mal hecha, ¿qué problema hay en reconocer esto está mal, vamos a arreglarlo? Y además a la persona que encabeza, porque yo tengo una empresa y si en mi empresa hay un fallo, la responsable soy yo, que soy la dueña. La ministra, que era la responsable de esta ley, que está encabezonada y que sigue además sin reconocer que se está haciendo un perjuicio a las mujeres, sigue empecinada en esto, no es capaz ni de reconocer eso, debería dimitir, claro que debería de dimitir. Pero vamos, como que de día está el sol fuera y de noche la luna. Me estaba pidiendo José Luis de palabra, pero yo creo que se ha sentido representado perfectamente por lo que has dicho. Yo me espero por lo que has dicho, así que Diego. Por supuesto que suscribo todas y cada una de las palabras. Que hay jueces. Perdón. No, pregunto. Ahora tienes tu turno de palabra. Me refiero a que me habías pedido el turno por alusiones, pero como he visto que te has sentido representado por tus palabras, pues ahora es tu turno de palabra, José Luis. Hablo. Bien. Le toca al PSOE. Perdón, que no te he comprendido. Perdón. Que hay jueces que del sector
conservador o ultraconservador que conspiran contra leyes progresistas no se ha inventado ahora. Eso lleva existiendo desde que existe la justicia. La politización de la judicatura es muy triste, pero eso lo habéis propiciado los partidos de... Que el Poder Judicial, el acceso que tiene, se lo pueden costear muy pocas personas y también se sabe. Entonces, eso no se ha inventado ahora. Pues yo conozco mucha gente que en sus diferentes... padres muy humildes y se han puesto con coda a estudiar y son jueces. Que, bueno, pero No vendamos de la demagogia. accesibilidad no es lo mismo si tiene un gran poder adquisitivo. Entonces, la ley no es en absoluto, de ninguna manera, una chapuza. En absoluto. Me niego a pensar y a reconocer que la ley es una chapuza. El gobierno, con el simple hecho de intentar enmendar la pequeña fisura que puede tener a la hora de interpretarse la horquilla, ya está reconociendo que es mejorable esa parte de la ley o de la norma para que precisamente esos sectores conservadores o ultraconservadores puedan interpretar con menos rango la cuestión sobre la que estamos haciendo un esfuerzo porque estás nadando y guardando la ropa. No. Reconoces que la ley tiene fallos, pero tenéis que llevaros bien con vuestros socios. Pero bueno, es por contentar a los jueces. ¿No? Que yo estoy seguro de que la ley es una gran ley, va a ser referente y modelo en Europa, va a ser un hito histórico en la adquisición de derechos y libertades de las mujeres de este país y además de Europa, porque se va a extender a Europa y ha sido reconocida como una gran ley. Y es verdad que también pues, a nivel mediático pues, se intenta hacer todo el daño que se puede a nivel mediático, judicial y político, se intenta hacer todo el daño que se pueda a este gobierno de coalición. ¿Que hay que ajustar eso? Sí, pero es que también es verdad que no ha habido referente ninguno hasta ahora sobre una ley que dé la libertad. Entonces a lo mejor habría que haberla trabajado. ¿Qué ocurre? Vale, pero es que la ley ya con está. calzador, pero es que las cosas a todo el mundo nos gustaría que salieran bien y a la primera en todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que todos los días, todas las personas del mundo y en todos los sectores, incluso los más profesionales, podemos cometer algún tipo de error. Lo importante es reconocerlo, actuar a tiempo y reducir ese pequeño margen que pueda llevar a interpretarse. Y en eso están. Entonces, mientras más agilidad se ponga, mientras más consenso haya y menos nos estemos tirando piedra a la cabeza, pues antes actuaremos. Luego es verdad que hay audiencias provinciales en las que no se reducen condenas. De hecho, ha habido artistas de estos de la Maná que han solicitado su rebaja de su condena y no se le ha rebajado. Es una ley que desde que se aprueba hasta ahora ya está incluyendo la sumisión química dentro de estos delitos, que hasta entonces pues y está funcionando bien. Ahora, pues bueno, es verdad que es una cosa que es indeseable, y con indeseable me quedo corto, seguramente me quedé muy corto, y hay que corregir, pero vamos a ponernos la mano a la obra y vamos a intentar corregir esto sin, y yo soy partidario, estoy seguro de que va así, sin mover del centro en ningún momento y como eje principal vertebrador de la ley el consentimiento por parte de la mujer. Eso lo tengo clarísimo. Nadie lo critica eso. José Luis, ahora sí. Hay momentos en la política. Me ha gustado la política desde que soy niño. Me he dedicado la inmensa mayoría del tiempo de mi vida laboral a estar ocupado en la vida privada y espero volver cuando me toque. Pero hay momentos en la vida pública, en la vida política, que uno tiene que escuchar según qué cosa, que ya no como político, ya no como persona con ciertos ideales, valores, principios, como pueda ser yo, pero yo jamás pensé que podía escuchar ciertas cosas de ciertos partidos políticos. Vamos a ver. Los dos compañeros de la mesa, a los cuales les respeto profundamente, como no puede ser de otra manera,
no puedo llegar a comprender cómo defienden una ley que, repito e insisto, datos de la propia judicatura, ha beneficiado ya a más de 500 agresores sexuales. El último dato que tengo de ayer mismo, 42 están fuera de prisión porque han visto rebajada su pena. Y esa ley, para vosotros dos, decís que es una buena ley. No, una buena no. Es una maravilla. Un hito histórico. Es maravillosa. Por hito eso histórico. los violadores y los pederastas se benefician de ella. Porque como es tan maravillosa y tan fabulosa, pues entonces los violadores y los pederastas se benefician. ¿Qué ocurre? Que como ha sido uno de los mayores fiascos legislativos de la democracia española, pues ¿qué hacemos? Pues en lugar de rectificar, reconocer que nos hemos equivocado y dimitir quien tenga que dimitir y reformar de manera urgente la ley, pues lo que hacemos es atacar a los jueces. Entonces vamos a seguir poniendo en solfa la democracia. El Poder Judicial, como bien sabéis, es uno de los pilares de la democracia, de cualquier democracia, no solo de la española, de cualquier democracia. Pues como no nos cuadra lo que está ocurriendo, pues ahora decimos pues que los jueces conspiran contra un gobierno progresista. El bloqueo del Poder Judicial tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Supongo que lo sabes. El 70% de los jueces nuevos que están saliendo son mujeres. Seguro que también son terriblemente fascistas, machistas y quieren sacar a los violadores de la calle. Me parece realmente un despropósito que se haga este tipo de ley, que se favorezca a los agresores y que la culpa es de los jueces. Unos señores que... La culpa no es de los jueces. Unos señores que... Pues eso es lo que hace. Nadie ha dicho que la culpa es de los jueces. Eso lo has dicho tú, Diego. Lo has dicho tú. La culpa y el fallo de la ley es la horquilla que le permite al juez interpretar la salida de la aclárate, o es de los jueces o es de la horquilla. Luego lo mira, lo he dicho 2 veces. Entonces, teniendo en cuenta que esta ley favorece objetivamente, hechos objetivos, o sea que esto no es interpretable, ni es una opinión, o no se puede decir, bueno, pues yo creo que dentro de 6 meses, pues lo que va a pasar, no, que ya está pasando. Si no se tiene en cuenta los agravantes de la ley nueva ni de la antigua. Defender esa ley, decir que es una ley maravillosa, me parece un absoluto despropósito. Ya se advirtió repetidamente durante la tramitación de la ley que esto iba a ocurrir. Lo dijo el Partido Popular, lo dijeron diferentes informes de juristas de prestigio. La propia vicepresidenta Carmen Calvo, nada sospechosa de ser del Partido Popular, confesó el otro día en la cadena SER que en el Consejo de Ministros se advirtió de que esto podía ocurrir. El anterior ministro de Justicia, el señor Campo, que ahora está en el Tribunal Constitucional, si queréis hablar de politizar la justicia, podemos hacerlo ahora mismo, a ver quién ha copado el Tribunal Constitucional. Ese señor que era ministro en aquel entonces dijo exactamente lo mismo, que esto podía ocurrir. Eso lo dijo la señora Carmen Calvo, vicepresidenta socialista, en la cadena SER. Por lo tanto, decir que esto es una enorme conquista, que es una ley maravillosa y que la culpa la tienen los jueces, me parece un ataque a los pilares de la democracia y una auténtica barbaridad. Si es tan buena, ¿por qué ahora el PSOE, Unidas Podemos, ellos no siguen defendiendo que es una maravilla? ¿Por qué entonces el PSOE está ahora corriendo, corre que te corre, para reformarla? Claro, será porque quedan 3 meses para las elecciones. No. Y la sangría de votos está siendo brutal contra un partido socialista que ha apoyado una ley que beneficia objetivamente a violadores y a pederastas. Antonio. Vamos a ver, porque se levante más la voz o incluso se digan yo respeto mucho y luego después se insulte, no se lleva más razón. No lo dirás aquí, por mí. No, vale. Perdóname que yo no te he interrumpido ni un segundo. Pero por mucho que levantes la voz o por muy gruesas palabras que utilices, no llevas más razón. Porque ir contra la democracia también es bloquear
las instituciones del Estado, o también es hacer un recurso para que el representante legítimo, según la Constitución, que está para algunos solamente cuando les interesa, de la voluntad y de la soberanía popular, no pueda sacar una ley. Eso sí que es un ataque contra la democracia gordo. Aquí nadie ha dicho que sea un problema de todos los jueces, que aquí de momento todos los jueces. No, porque ahora voy a demostrar que no son todos los jueces. Y por lo tanto, si unos jueces aplican una cosa de una manera y otros la aplican de otra, es porque hay alguna gente que quiere hacerlo de esa determinada manera. Y es el propio Tribunal Constitucional, cuando, estudiando la ley de libertad sexual y la nueva redacción del Código Penal, cito textualmente, dice que en la nueva legislación no se perfila como más gravosa las penas, se refiere, aplicando agravantes, con lo que la nueva ley llevaría a la condena mínima de 7 años y medio de presidio. Es decir, el propio Tribunal Supremo dice que la nueva ley para nada beneficia, como se está diciendo aquí, de manera absolutamente ampulosa, a los violadores y a los así, generando esa sensación con las palabras de que esto es un verdadero desastre. Y cito estudio del día 3 de febrero realizado sobre todas las audiencias provinciales que, extrañamente, solamente han ofrecido datos de todas las revisiones, solamente unos cuantos. Y entonces, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Canarias solamente han ofrecido los datos de las sentencias que han rebajado penas, no de todos los casos que se han dado, extrañamente. Sin embargo, Baleares, Madrid, Navarra y La Rioja sí han dado esos datos, y esos datos dicen claramente que en Madrid se han revisado 127 sentencias, se han revisado, y se han rebajado 41 casos, y en otros 86 le han dicho que nanay de la China. En el País Vasco se han revisado 104 sentencias, de las que se han rebajado 40 y se han mantenido 60. Por lo tanto, no entiendo tu argumento. Eso es fabuloso, pero entonces, no entiendo tu argumento. Que se le hayan rebajado la condena a 40. Que no ha interrumpido. No, que es maravilloso, le está haciendo referencia a que se van a revisar el 100% que ha dicho él, y todos los jueces se te dicen que son en malos. lugar Entonces, de... no, 4.000 no. Ya vamos por un 30%. En lugar de decir vosotros lo que creéis que estoy diciendo yo, ¿por qué no me lo dejáis que lo diga yo? No, ¿No? Yo lo que estoy diciendo... Pero estamos en un debate, que yo lo que he ¿no? hecho es preguntarte, que no te entendía lo que estabas diciendo, Antonio. Estoy diciendo... Que no entiendo tu argumentación, ¿dónde va? Que sí, que hay rebajas, pero que esa rebaja... Pues ya está. Ya está, no. Resulta que es que hay otros jueces Sí. que les piden que le rebajen la sentencia y les dicen Va. que no. ¿Y usted le va a decir a los jueces lo que tienen que determinar? ¿O yo? Que lo están diciendo a ellos. ¿O yo? Bueno, ¿Y quién entonces- tiene razón? ¿El que las rebaja o el que las mantiene? Le pregunto. Como usted lo sabe. No, pero es que la próxima intervención yo te voy a estar interrumpiendo preguntándote. ¿Te parece bien? Sé que estamos en un debate. Pero sí, Bueno, Antonio, pero- acaba Es que yo no- el es que argumento, no, pero vamos, yo tengo que tenemos muchos temas. educación en Sí. ese sentido, y entonces respeto a las personas que están hablando, escucho, apunto y luego después respondo. Vamos Pero ahí. no le interrumpo. En Aragón se han revisado 50 condenas y se han rebajado 9. Las otras 41 se le han dicho que nanay. De todo eso, ¿qué se deduce? Pues que hay jueces que interpretan de una manera y hay jueces que interpretan de otra. Y solamente se está haciendo hincapié en los casos. De los otros no se dice, no se ha hablado del de la manada, o se pueden dar casos concretos de que el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 35 años de prisión a un señor que en Valencia había violado a una serie de gente y le ha dicho, además, claramente en la sentencia, que no puede entenderse que el nuevo panorama normativo, es decir, la nueva ley, resulte más beneficiosa para esa persona. Eso lo dice el Tribunal Supremo. Eso lo dice el Tribunal Supremo. Luego aquí
evidentemente ocurre algo. No se han rebajado un montón de condenas. Por lo tanto, que a lo que yo voy, que haya una sola condena en la que se rebaje la pena es una barbaridad. Es una barbaridad que además tiene como responsable probablemente algún fallo normativo, porque se utiliza, es que no hay una disposición adicional, están diciendo, determinada. Bien, disposición adicional determinada que te debería de llevar directamente al Código Penal. Y sin embargo eso no se está haciendo. En muchos casos, en otros sí, en otros muchísimos más sí se aplica eso. Por lo tanto, se está haciendo hincapié en una cosa y se está olvidando de una manera absolutamente tendenciosa otra parte, que es la más gorda, la mucho más gorda que las demás. Dicho lo cual, evidentemente a nosotros nadie nos va a hablar de la necesidad de actuar en contra de los delitos sexuales. Nadie. Y vuelvo a recordar, la anterior ley, que no era, que era del Partido Popular, quiero recordar, era... Y yo ahora, como vosotros habéis utilizado, ¿os parece bien que salga un violador? ¿A ti te parece bien como mujer o como hombre o como lo que sea uno que te digan en un juicio, hombre, es que parece que no te opusiste mucho, nos diste muchas patadas, entonces debemos de entender que no te opusiste? A mí eso sí que me parece una verdadera barbaridad. Yo no me he quejado de esa parte de la ley. Entonces, eso es lo que se intenta corregir. He dicho al principio, si hay alguna cuestión técnica que hubiera que reformar, porque además hay un mandato de la Unión Europea respecto a la reforma de la ley en la que se decía que se tenía que poner como centro fundamental el tema del consentimiento, y se ha hecho en función, entre otras cosas, de eso, que si hay alguna cuestión técnica que debe de reformarse, yo eso no lo entiendo, pero el conjunto de la ley en absoluto, porque es muchísimo más beneficiosa para la mujer de lo que era anteriormente. Me está pidiendo Josefina y evidentemente un rato la palabra. Desde el hecho que nos puede dar de que a lo largo de toda nuestra vida, y en algunos casos también desde hace muchos más años, porque los tengo que cualquiera de vosotros, pues estamos peleando por este tipo de cosas y nadie nos va a decir en absoluto nada en contra de la lucha cuando hemos estado solicos montones de veces en la lucha por la defensa de la mujer. Por lo tanto, penas las máximas que se puedan, con el consentimiento claro y expreso como elemento central. Muy rápido. Primero, nadie os va a decir, no, todo el mundo puede hablar y opinar porque estamos en una democracia, entonces todo el mundo podemos decir lo que queramos, lógicamente, primero. Segunda cosa, todos los casos que han pedido revisión no son iguales, no es el mismo delito, no son las mismas circunstancias y por lo tanto no los podemos meter en el mismo saco. Eso ya es, ahí estamos intentando manipular los números. Y segundo, si de 100 casos 60 no se le ha dado esa revisión y a 40 sí, y si esos jueces están haciendo lo que decir, una de dos: o esos jueces están cometiendo una ilegalidad y hay que perseguirlos, o la ley tiene fallos, y una ley que permite resquicios por los que un juez puede interpretarlo de una manera, pero esta es más grave, esta está dejando a violadores en la calle. Claro, y en otros casos y de 100, claro, pues si de 100 está dejando a 40, esos 40 están en la calle. No. Espera, José Luis me estaba pidiendo la palabra antes, ahora lo ¿Para tu casa? Escuchadme, me está pidiendo en la calle. Diego, un segundillo, que me estaba pidiendo la palabra antes. Voy a ser muy breve. Al comienzo de tu intervención has dicho que levanto la voz y que digo mentiras. Si levanto la voz pido disculpas, si en algún momento me cedo en mi tono, pero la verdad es que tengo la voz muy potente y cuando me enervo o este es un tema que para mí es muy... que me llena, o sea, me llega profundamente estos temas, ¿de acuerdo? A lo mejor he podido alzar la voz. Si te he ofendido en algún momento, te pido disculpas, pero lo que no voy a consentir es que digas que estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Mira. Poquito nada más. Perdón, Diego, ¿has dicho algo? Poquillo nada más. Poquillo nada más, poquillo. Bueno, ahora me lo rebates y yo encantado. Mira,
el tema que ha sacado ahí una serie de datos, que yo también los conocía, los ha sacado como... no he entendido muy bien qué pretendías hacer con eso, porque cualquiera que conozca un poco el mundo de la judicatura sabe que los jueces lo que hacen es aplicar la ley, pero la interpretan, ¿de acuerdo? La ley se interpreta ante los mismos hechos. El juzgado de primera instancia te condena, la audiencia provincial te absuelve, luego te vas al superior de justicia y te vuelve a condenar por los mismos hechos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ley se interpreta. Si de 100 casos que hubiera en cualquier provincia se les rebaja 40, a 60 no, y dices que se habla de los 40 pero no de los 60, pues claro, hay que hablar de los 40. Hay que hablar de los 40. Esos 40, hasta hace poquito que esta ley no estaba activa, no se estaban beneficiando de ningún tipo de rebaja. Ahora sí. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo en que hay que reformarla de urgencia. Por eso hemos apoyado al Partido Socialista, Diego, hemos apoyado al Partido Socialista en la inclusión de la reforma de la norma. Mientras vosotros, Diego, os peleáis con vuestros socios de Unidas Podemos en el gobierno, el Partido Popular en temas tan sensibles como estos, lo que estamos haciendo es apoyaros en la tramitación urgente de la ley y, por supuesto, si todo se mantiene como lo habéis presentado, el Partido Popular, el principal partido de la oposición, va a apoyar que se revise la norma. Luego ya los líos que tengáis entre vosotros dentro del equipo de gobierno en la nación, pues lo tendréis que solucionar. Pero repito, insisto, y por mi parte concluyo, nos parece un absoluto despropósito. Esto está haciendo muchísimo daño a muchas mujeres que lo han pasado muy mal, a niños que han sido violados y abusados sexualmente, viendo cómo sus agresores sexuales están rebajando penas y algunos de ellos incluso saliendo de prisión. Diego, me había pedido la palabra ahora, pero me había pedido la palabra antes. Lo único, cuando yo argumento la horquilla, no hago responsable al juez. En eso discrepo contigo, yo no hago responsable al juez. El juez tiene la horquilla para maniobrar y maniobra dentro de la horquilla. Lo que estoy diciendo es que el político, el legislador, tiene que ajustar la horquilla para dejarle menos espacio a la interpretación del juez. Eso es lo que decimos nosotros. Esta ley la ha rebajado. Quiero decir que no acuso al juez. Reconozco que el margen tiene que ser rectificado y las condenas aumentar, pero no acuso al juez. Ahora, de acuerdo, totalmente. Lo que sí digo es que dentro de las diferentes interpretaciones y dentro de la horquilla con la que puede maniobrar, pues hay quien pues hará su interpretación. Vamos a dejarlo en eso. Entonces yo no estoy acusando al juez de nada, de que esté haciendo ninguna ilegalidad el juez. El juez se está moviendo dentro de los parámetros que tiene. Pero, efectivamente, según, eso es lo que decíamos. Pero es que aquí habéis dicho... La primera argumentación tuya es que hay jueces que son de derecha y que... Palabras textuales tuyas. Hay jueces que conspiran contra el gobierno progresista. Jueces, escúchame, jueces, partidos políticos, partidos políticos y medios de comunicación que trabajáis para los que trabajáis, que trabajáis para los que trabajáis. Entonces, Televisión pues Española en ese margen es donde yo me he ido a moverme. Y luego, si se le rebajan en algún tipo de condena a los 40, de 100 no quiere decir que los 40 estén en la calle. Y los 4.000 que hay condenados, no se les son va 500 y pico los que a mejorar. Me parece que va no, en la calle no, en la calle no reajustada la condena. En la calle hay 40 o 50. No hay más, me parece. No sé. Entonces, aunque sea uno es mucho. Sí, pero bueno. Para mí es mucho uno. Lo que sí es verdad es que tampoco hay que multiplicar y poner al bicho mucho más grande de lo que está. Vamos a ajustarnos un poquito a la realidad. Vamos a reconocer que hay horquillas que hay que retocar y con siendo un poquito menos gruesos, seguramente hagamos llegar a la gente información que se ajuste más a la realidad de la que estamos dando. Por lo menos por mi parte. Antonio, terminamos. Sí, Como yo la dan en las noticias todos los días, ¿eh?
Claro, Tanto revisado, tanto en la calle. Depende de las noticias que escuchemos, de quién le dé las noticias. Los datos. Sí, entre Los CTV datos tienen unos acabamos datos. de darlos. y en- Tú, por ejemplo, decías que eran 500 en la calle y evidentemente no lo son. 500 porque lo has revisados, oído. tienes toda la Bien. razón. Entonces, a lo que yo iba, que yo creo que al final estamos bastante más de acuerdo de lo que creemos. Tú has dicho, ¿qué pretendía con esos datos? Lo único que pretendía con esos datos es decir que con la misma ley unos jueces aplican una cosa y otros otra. Eso ocurre en Que todas la las leyes. audiencia, claro, esa es la segunda parte, que la audiencia de Guipúzcoa, cuando puso a un señor hace nada una pena de 18 años de cárcel por agredir sexualmente a varias mujeres, decía expresamente, entre comillas, que la nueva ley no le resultará más favorable al condenado y por tanto no ha lugar la reducción de la pena impuesta que querían revisarla. Pero que hay montones de casos de ese tipo. Por lo tanto, evidentemente decimos que hay unos jueces que aplican la misma ley y otros. Como en todas las leyes, que un caso de asesinato, y es grave, muy grave, lo ve un juez de una determinada manera y otro juez de otra determinada manera. Y ahí no hablamos de la necesidad de ajustar o no ajustar. Pues nos ha hecho una ley nueva que ha permitido que Sí. se le revise a la Claro, gente vamos a ver. la Claro. condena. ¿Cómo Claro, que no se esa- pero si esa el es la Código diferencia. Penal se está revisando, iba a decir cada 6 meses, pero no. Sobre En la todo con última, la sedición y la ahora malversación. se está viendo otra reforma del Código Penal que se está aplicando. Por lo tanto, depende de los jueces que vean Ahora cada vamos, Antonio. cosa, se está haciendo eso. Es un dato evidente y que son mayoría los que no están permitiendo rebajas. Terminamos, Antonio, terminamos. Bueno, y además este tema no ha ocupado la primera parte entera. Entera. Llevamos aquí que parece que no ha pasado el tiempo, pero Y ha si nos pasado. deja para la segunda Han pasado, también. han pasado muchos minutos y quiero que abordemos otro tema. Seguramente de todos los que teníamos, ya me lo decía Antonio al principio Es que era al un poco entrar, denso, me ¿verdad? dice, bueno, muchos temas has propuesto tú, seguro que no llegamos ni al segundo prácticamente. Pero vamos a intentar por lo menos llegar al segundo y al tercero. Así que unos minutillos, unos consejos a publicidad y volvemos enseguida aquí con más noticias. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, señoras y señores. Aquí nos pillan en este descanso hablando entre nosotros y bueno, un descanso que ha estado muy animado, muy distendido y que viene bien, seguro que para todos ustedes y también para nosotros. Pero retomamos los temas de actualidad, las noticias más destacadas de estos días que queremos analizar desde el punto de vista de nuestros representantes políticos más cercanos y vamos a hablar de algo que, bueno, pues que ha ocurrido concretamente también en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero vamos a referirnos a Andalucía, nos vamos a bajar aquí a nuestra tierra y el recurso que ha presentado a Andalucía, la Junta concretamente, contra el impuesto de las grandes fortunas del Gobierno de España. Evidentemente, hoy además en el Congreso de los Diputados salía este tema a colación y bueno, pues Andalucía, que ya saben que con el impuesto de sucesiones se quitó, como en otras muchas comunidades autónomas, el gobierno quiso, bueno, pues contrarrestar un poco esta medida y a las grandes fortunas se le puso este impuesto 2 años, solamente 2 años. Andalucía lo ha recurrido y queremos saber qué opinan al respecto nuestros invitados. En este caso vamos a hacerlo al revés y comenzamos contigo, Antonio. Muy bien, pues vamos a ver. A mí lo que me gustaría primero es que alguien me explicara, de los que han presentado eso, cuál es la razón por la que se presenta un recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. Grandes fortunas que, entre otras cosas, pues han visto a crecerse en estos años de COVID, crisis, guerra de Ucrania, etcétera, de una manera muy importante sus fortunas. Y, por lo tanto, siguiendo lo que dice nuestra Constitución, que lo dice así, deberíamos de tener un régimen de fiscal progresivo en el que, vamos, que no me lo estoy inventando yo, ni a una cosa de
el soviet de Petrogrado, que paguen más los que más tienen. Y así además contribuimos todos, los que tenemos una nómina, los que en función de eso. Entonces poner un impuesto que además están reclamando incluso desde la Unión Europea, ya se ha dicho varias veces que sería importante que eso ocurriera, e incluso hay algunos de estas grandes fortunas, sobre todo en el ámbito americano, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, que dicen y hablan de la necesidad de que esas grandes fortunas contribuyan en razón de eso. Porque es que además es también llamativo que en determinados momentos esas grandes fortunas, cuando hay momentos de crisis, reclaman a eso que ellos despectivamente llaman papá Estado, que se les apoye en determinado tipo de cosas, porque bueno, las cosas no van bien, cuando no van bien, claro, cuando no van bien, no reparten beneficios como han hecho ahora, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que tiene que ser un régimen fiscal progresivo, debe de pagar más quien más tiene, por lo tanto es una cuestión de justicia absolutamente impepinable. No sé por qué a alguien se le ocurre decir no le pongamos impuestos a las grandes fortunas porque a lo mejor los pobres no tienen con qué pagar, no lo sé, es que no sé cuál es la razón, no termino de entenderla. A mí me parece de justicia que si todos los trabajadores y si todos los autónomos, todos los trabajadores pagamos impuestos, pues, y además quien más gana, más paga, en este caso no sea bueno. No entiendo por qué. Josefina. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que en España ya hay un sistema progresivo. Quien más gana es quien más paga. Y quien menos gana, paga menos. Eso está clarísimo. Hombre, eso es cogerte el IRPF y quien menos gana, paga menos impuestos y cuanto más dinero ganes, más impuestos. De hecho, pasando de no sé qué límite, se paga un 50 y tantos % de impuestos. Quiere decir que una persona está de 12 meses, 7 trabajando para pagar impuestos. 7 son solo para impuestos. Creo que en España... Una persona normal no. Una persona normal no. Bueno, yo no sé lo que tú llames normal. Estoy hablando que pase de un límite de impuestos, de ingresos. Perdón, a lo mejor a ti, Shakira, o no sé qué decirte, un cantante, te parece que no es una persona normal. No. A mí me parece que es una persona normal que gana mucho dinero. Otra cosa es que nos parezca legítimo que ganen tanto dinero. Pero normales somos todos. Normales somos todos. Y mira que es ancho el paraguas. Pues normales somos todos y todos cabemos en la normalidad. Quien más tiene, más paga. A Shakira no le gusta mucho pagar a Hacienda. Precisamente a Shakira. Te he puesto un ejemplo de una persona que gana mucho dinero, ¿no? Y se ha defraudado, que pague. O sea, que está claro que en este país quien defrauda y se le pilla, paga o va a la cárcel. Son muchos los famosos que sabemos. Y sobre todo que no es el debate los que lo pillan, lógicamente. Y no se les cuela el tiempo. Por eso. Pero que el sistema es progresivo. Y si tú ganas 100, pagas X. Y si ganas 1000, pagas más del X. Y si ganas 10.000 al mes, pagas más. Eso ya está. O sea, todo lo demás es demagogia. Pero demagogia del todo. Este impuesto a las grandes fortunas, pues bueno, el impuesto a las grandes fortunas ya pagan. Ya pagan muchos impuestos. Si grabamos con más impuestos, claro, esto está en la concepción que tenga uno del tipo de economía que quiere para su país. Si tú quieres una economía liberal, donde vengan las empresas, donde las empresas den trabajo, produzcan, haga que se mueva la inversión, lo que tú no puedes hacer es subirle a las empresas, meterle más impuestos. Yo que tengo empresa, y es una pequeña empresa, y yo soy autónoma, si nos siguen subiendo autónomos, impuestos, me acaban de llegar hace un momentito. No tiene nada, una compañera... no tiene nada que ver lo que estás diciendo con los impuestos a las grandes fortunas. No eres una gran fortuna. No, que va, que va. Pues ya está. Lo tengo clarísimo. Pero los impuestos a las grandes fortunas, quiero decir, es que con la demagogia quedan muy bien las cosas, pero no se come. Son fortunas que si vienen aquí y pagan impuestos, que ya están pagando bastantes impuestos, es riqueza que están dejando para nosotros. Y a lo mejor el meter más impuestos lo que consigue es que se vayan a otra comunidad autónoma. Diego. Vamos a ver. Dime, ¿para quién gobierna?
y te diré a quién representa. Uy, espera, repite La, Espera, que me perdió, que iba a beber y me lo voy a perdió. apuntar. la mosquita muerta de Juanma Moreno. Joder, por favor. Hombre, yo creo que no se debe Yo Que creo que respeta a nadie. esas expresiones hay Que creo pe- yo que que perdona a grandes patrimonios en el mismo discurso, en el mismo meeting, con prácticamente 25 o 30 segundos de diferencia, se van a gloria de perdonarle impuestos a los muy ricos, no personas normales, no, a los muy ricos, y unos segundos después le reclama prácticamente más o menos la misma cantidad al gobierno central. Pedro Sánchez, qué malo eres, Pedro Sánchez, dame inversión. Ojo a la mosquita muerta que va a privatizar 2 universidades públicas, que va a plantear empezar a cobrarle a la gente por ir a la consulta del médico. Cuidado con el payo Juan Manuel, que tiene Oye, tarea. con el ideario a tope, ¿eh? A mí me parece una barbaridad. clasicazo. A mí me parece una barbaridad que tanto Madrid como Andalucía estén jugando a esto. ¿Por qué? Porque luego los servicios públicos lo estamos viendo dónde lo están llevando. Es una barbaridad que algo que ya se estaba cobrando en Andalucía se quite para pedirle más recursos al Estado, y que además el Estado, si decide de proteger el bienestar de los ciudadanos, de igualar las oportunidades por abajo, Quitando la ley de sedición, se preocupa del por bienestar de los abajo, ciudadanos. por abajo, Bien, bien. además, Pues yo a lo que estamos jugando, de hacer demagogia barata. nos pongamos tan contentos de que, pues empiecen a meter 16 veces más pago a la sanidad privada que a la pública, es decir, cuesta más, 16 veces más la inversión en la privada que en la pública, y empezamos a privatizar universidades y a cobrar a la gente por ir al médico. Esto es más peligroso de lo que parece. ¿Eso ya está aprobado? Esto es más peligroso. Pero eso de está lo aprobado, parece. eso que lo has dicho Bueno, tú porque te tocaba hoy. No. En el Yo listado de leo cosillas noticias ¿Puedo de cualquier intervenir, por medio favor? y es donde, te va a cuando tocar me toque, enseguida, cuando me toque. donde lo estamos He dejado viendo. precisamente que porque es tema de gobierno Así andaluz que acabe esto. Está. José Luis. Me parece bastante peligroso. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos hablando en serio, ¿verdad? Yo no, creo que no. Pues estamos, porque Es si que estamos, estamos en carnavales. no, porque si estamos de cachondeo, pues a mí también me encanta el cachondeo y puedo empezar aquí a soltar barbaridades y topicazos de la izquierda. Ya la habéis soltado antes. Y caballero, usted es educadísimo y no interrumpe a nadie. Le pido por favor que no me interrumpa usted a mí ahora. Venga, ahora ya me voy a poner serio. Punto número 1. Es una falta de educación y de respeto llamar por 2 veces mosquita muerta al presidente de todos los andaluces. Punto número 1. Porque si yo fuera como vosotros, que no le tendría yo que decir, a Pedro Sánchez o a Irene Montero por la ley suelta violadores que ha sacado, o por la ley por la cual se elimina el delito de sedición, o sea, los golpes de Estado gratuitos, o cuando se indulta a los golpistas catalanes. Fíjense los calificativos que yo le podría dedicar a esa gente, pero no lo voy a hacer por respeto y por educación. Por lo tanto, me parece que en una tertulia política y en televisión llamar mosquita muerta al presidente de todos los andaluces es una auténtica vergüenza y es inaceptable. Dicho todo esto, también ha dicho Diego, dime para quién gobiernas y pues, no sé para quién gobernará Juanma Moreno, pero mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Entonces debe ser que en Andalucía, ojalá, todos los cientos de miles de andaluces que han votado a Juanma, pues serán ricos, asquerosamente ricos y millonarios. Ojalá fuera así, porque a mí me encantaría que España, que Andalucía, pues estuviera llena de ricos, porque entonces no existiría la pobreza. Dicho todo eso, cobrar por ir al médico. Vamos a hablar ahora de temas de sanidad. Lo pregunto por no entrar ahora y entrar cuando... Puedes puntualizar porque no creo que nos vaya a dar tiempo. No va a dar sinceramente. tiempo. Bueno, pues mira, tenéis que estar de desesperados, y lo comprendo, fíjate que me pongo en vuestro lugar.
después del batacazo que os habéis pegado en Andalucía, que habéis perdido el cortijo de 40 años. Bueno, ahora, después, ahora lo utilizáis como un cortijo, se ve que lo del cortijo lo creíais. Después de lo que os dicen todas las encuestas a nivel nacional por el desastre que estáis ocasionando en la nación española, después de que hacéis las leyes que hacéis, que sueltan violadores, indultáis a los golpistas, etcétera, 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 pues yo entiendo que estáis muy nerviosos. Buscaros otro argumentario, en serio te lo digo, créeme, aunque yo estoy encantado que tú sigas con eso. Buscaros otro argumentario si queréis que la gente se tome en serio lo que decís. Hablar de que se va a cobrar por ir al médico, como decía Chávez hace 20 o 30 años, es que sinceramente me da la risa. O sea, sé que no lo estás diciendo en serio. Sé que tengo las publicaciones aquí, tendrás que decir. Está en la prensa de hoy la noticia. Por favor, si sacas documentos donde diga eso, ahora mismo me callo, te doy la razón y aquí paz y después gloria. Mira, bajando impuestos como hace el Partido Popular en Andalucía, se han recaudado de media en los últimos 4 años 1.994 millones de euros más. En los últimos 3 años y medio se han ingresado en Andalucía 7.766 millones de euros más, bajando impuestos. Esos impuestos lo que ha conseguido es que ahora Andalucía sea la número 1 bajando el desempleo en España durante el año 2022. Que seamos líderes en autónomos. Menos mal que ha dicho que iba a contar chistes. ¿Y dónde más se invierte? Como ahora, nunca jamás en la historia, en educación, en sanidad y en servicios públicos. Del año 18, donde todavía veo que os hace muchísima gracia todo esto. Claro, es que la izquierda está peleada con los números y con las matemáticas. Por eso, allá donde gobernáis, lo arruináis todo. Del año 18, cuando estabais gobernando vosotros todavía la Junta de Andalucía, a día de hoy se ha aumentado el presupuesto en la sanidad andaluza en un 40%. Con los fondos transferidos del gobierno de España. Y los ricos, y de los ricos también. Con los fondos transferidos del gobierno de España. 40% más. Claro. Y hay 30.000. Gracias a España. Hay 30.000 sanitarios más en Andalucía, con un gobierno de Juanma Moreno. Y quizá por eso los andaluces se lo han reconocido y le han dado una mayoría absoluta aplastante, y a vosotros os han mandado al ostracismo para que empecéis a darle una vuelta a todo ese discurso obsoleto, rancio, de no es que vaya usted al médico y le van a pedir la tarjeta de crédito. Creo que deberíais ser un poquito más serios. Antonio. A mí, que me gusta, vamos, en mi profesión, analizar la historia y todo eso, me llama muchísimo la atención cómo se intenta utilizar las nuevas terminologías para que signifiquen lo contrario. Ahora resulta que lo que no es rancio es volver a la economía feudal. Eso no es rancio. Eso no es rancio. Volver al siglo XV, al siglo XVI o al siglo XVIII, eso no es rancio. Eso es modernísimo. Eso pues ya se inventó en el siglo XV, en el XVI, en el XVIII. Y vuelvo a repetir, a mí me parece que por mucho, yo creo que yo aquí no he llamado ni he insultado absolutamente a nadie, y cuando se habla en general, pues siempre se mete la pata. Entonces, si hablamos en general de las derechas, y yo me estoy refiriendo a la ultraderecha, muy ultraderecha, no sé por qué os podéis sentir aludidos vosotros, ¿no? Estaría mal que yo lo hiciera, ¿no? Entonces, cuando hablo en general, pues no está bien. No está bien porque hay que especificar. Yo ni he llamado nada al presidente, ni he dicho nada de nadie, pero vuelvo a repetir, cuando tú utilizas determinado tipo de expresiones, sigues insultando. Y cuando se habla de demagogia, hombre, los chistes, hablar del carnaval y todo eso, eso no es demagogia, eso es, pues no sé cómo llamarlo, eso es demagogia. Hablar de la ley suelta violadores, la ley del no sé qué, eso no es solamente demagogia, eso es mentira, eso es mentira. Y por lo tanto, como le he dicho antes a Josefina, yo creo que no se pueden mezclar churras con merinas. Cuando hablamos de la ley de la impuesto a las grandes fortunas, estamos hablando del impuesto a las grandes fortunas.
Y evidentemente que ese impuesto se tiene que inscribir dentro de un sistema fiscal progresivo. Que ya Eso lo hay. no están, esas grandes fortunas no están, ellos pueden, vuelvo a repetir, ellos pueden, en general, no tienen un salario, no tienen una nómina, no tienen un no sé qué. ¿Sabes esas grandes fortunas que tienen los dineros metidos en SICAP, cuánto pagan? El 1%, ¿no? Eso yo no creo que sea lo que pagas tú en tu nómina, ni lo que pago yo. Yo tengo Esas nómina, son yo las pago grandes... nómina, no tengo nómina, bien. pago nómina. Pues Y pago perfecto. muchos impuestos. Pues eso no es lo que tú pagas como impuestos, ni es lo que pagan tus trabajadores Está en claro. sus impuestos. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de justicia y de equidad, que además están establecidas en nuestra Constitución. Y que por lo tanto, cuando en su momento el presidente de la Junta de Andalucía decidió, por ejemplo, eliminar el impuesto de sucesiones, se volvió a hacer demagogia baratísima. Nadie pagaba en los impuestos de sucesiones cuando lo que recibía era menos de 100.000 euros por cabeza en una herencia. Y se decía, no, es que vamos a tener que pagar. Que no, que la gente no pagaba. ¿Pagaba quién? Quien recibía herencias de una cantidad importante, que deben de contribuir. ¿Por qué? Porque es antiguo, del siglo, de la Edad Media, perdóname. Cualquier piso vale por encima de 100.000 euros. No, pero Si a ti tus era un padres millón te han de euros, dejado era un un millón campo, de euros. Pero eso es lo que recibe Lo heredaba un Él ha millón. dicho Perdón, 100.000. no, Sí, que- se Era un millón, era un millón. Vale. Entonces, independientemente de eso, de ese error del cero, Sí, pero bueno, que todos nos Lo- podemos hay una equivocar. diferencia. lo he leído Nos podemos malamente. equivocar. Bien, entonces, yo creo que la gente normal y corriente, de clase trabajadora, de clase media, no recibe una familia con 5 o 6 miembros una herencia de 5 o 6 millones de euros como para tener que pagar. ¿Qué pasa? Y se hace demagogia con ese tipo de cosas. Se ha estado haciendo de una manera absolutamente descarada. Porque si no pagamos todos impuestos, yo, tú y el de las grandes fortunas también, y el de las grandes fortunas que meten en otro sitio y no pagan en ese mismo orden, pues resulta que los impuestos sirven para pagar los servicios que tenemos en una sociedad. Y que esa sociedad que aspiramos a que Tengo sea clarísimo. una sociedad del bienestar, necesita inversión. Eso tiene que salir de algún sitio y no puede salir exclusivamente de unos pocos. Bueno, de una mayoría, pero que pagan realmente poco. A esos pocos que no pagan o que pagan muy poquito, no Antonio, benefician terminamos. al resto de la sociedad y tienen que hacerlo. Y vuelvo a repetir y acabo, que desde sectores de ese nivel, desde sectores tan liberales como la Unión Europea, se dice que es absolutamente necesario que las grandes fortunas tributen en función de su Lo fortuna. dejamos ahí, Antonio. Josefina. Sí. Tu turno de palabra para intervenir, si quieres explicarle algo a Antonio. Si No, quieres no, porque puntualizar algo. como le he ido replicando que Lo estábamos hemos ido viendo, debatiendo. lo estábamos viendo. Sí. Claro que sí, claro que sí. Sí. Es turno de Diego, pero me da igual, que lo cambiáis, ¿eh? No, que lo cambiáis. No me atrevería yo a quitarle el turno a Diego. Que después. Mira. Está muy bien esta risa. Es verdad, hombre, al final somos personas aquí las que estamos dando la cara por otros responsables y tampoco nos vamos a arañar la cara entre nosotros, ¿no? Es verdad que el presupuesto de la Junta de Andalucía ha sido el más grande de la historia gracias a los recursos transferidos por el gobierno de España, histórico. Es realidad palpable. ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía y en España gobernaba el PP, también transfería. No, pero estamos hablando también transfería porque ingresos. con una pandemia mediante había una transferencia paranormal de fondos De del dineros que Estado venían de Europa. para las comunidades autónomas, Pero que las venía- comunidades autónomas Pero no, Diego, era un dinero que venía de pero que las Europa. comunidades autónomas no deberían atribuirse como presupuestadas No, de sus no, fondos ni el propios. Estado. Tú solo estás atribuyendo Bueno, yo al estoy Estado. hablando de tampoco. transferencia. Viene de Europa. Transferencia. Es la comunidad autónoma más torpe de España gestionando fondos europeos. Ya le están tirando de la oreja. Oye, ¿qué pasa con los dineros? ¿Qué está pasando con los dineros? Y luego, que las listas de espera han aumentado un 30% es una
realidad. Ahora mismo, y no voy a mencionar casos muy cercanos que hemos padecido hace muy poquito en mi municipio y pueblos cercanos, cualquier problema de salud medio serio se convierte en un riesgo muy importante para la vida de cualquier persona en esta comunidad autónoma. Juanma Moreno es el mejor comercial de España de seguros médicos privados. Y en eso no le gana nadie. Y en propaganda tampoco. Y con propaganda y con los medios tradicionales de la derecha se ganan elecciones. Y en eso estamos, en luchar desde la socialdemocracia contra los poderes no me puedo mediáticos resistir. políticos. Hablando de propaganda, lo de ayer de Pedro Sánchez con los dos nenes que era el hijo de su asesor, No lo he visto, ha sido, eso No ha lo he sido visto, grande, ¿eh? Señores mayores de la petanca también. No lo he eran visto. todos No lo he visto. afiliados. ¿Cómo? Que lo de Ayuso, que lo de Ayuso es Masterchef También. y en la voz. Escúchame que bueno, Ayuso y Rajoy paseando También, y la Izquierda también. Unida también, Que no, por eso. que en las campañas electorales, bueno, pues todos los políticos tratan de parecer más cercanos y de bueno, ya muy lícitos. José Luis, Voy a ser telegráfico, ¿vale? Voy a dar una serie de datos. sí, a ver si nos da tiempo, por lo menos en esta parte Vale, de trotinilla. voy a correr, mira. Y también podíamos hablar nosotros, de dependencia. ¿Perdón? De dependencia, que también. Eso Sí, será bueno, en otra, eso será pues otra mira, vez. me encanta que saques ese tema porque el otro día nos dieron los datos oficiales de cómo se han aumentado un 70% las plazas en la dependencia. Has dicho que han aumentado las listas de espera en Andalucía. Y el presupuesto es para absolutamente, residencias también se absolutamente falso. Se ha rebajado en un 40% las listas de espera en Andalucía. Datos oficiales Las mejores de hospitales y tú de contrastados con el Ministerio de Sanidad. Pero mira, datos telegráficos. Repito, la inversión en sanidad ahora, a día de hoy en Andalucía es un 40% mayor que en 2018. O sea, es como los Se 600, han creado- como los 600 millones invertidos en la ciudad creado- sanitaria de Jaén. se han creado en los últimos 4 años del presidente Juanma Moreno, y quizás por esto y muchas cosas más los andaluces le han dado su confianza y una mayoría absoluta. 6 nuevos hospitales, 4 nuevos hospitales de Pero día, contáis el de Jaén. 9 centros de salud. La ciudad sanitaria que dice que la ha pagado ya, La ¿está ciudad solar? sanitaria que dejasteis vosotros en el olvido. Solar. La ciudad de la justicia, que dice que ha invertido ¿cuántos millones? Pero cómo Un solar. pero cómo tienes valor solarete. sacar esos temas que son vuestros. La A316, con las que ganaste las elecciones, la A316. Herencia y ruina vuestra heredada, Diego, por favor. Continúo. 3 autovías, 0 autovías. Sí, pero si yo Así se ganan las entiendo, elecciones. si yo entiendo perfectamente vuestra estrategia de intentar cortar y poner nervioso, pero ya tengo 48 años y te va a ser difícil. 9 consultorios nuevos, 3 sabía nuevas que te áreas de decía la urgencia, 15 centros de atención infantil. La inversión media por andaluz es de 1.629 euros, récord absoluto en la historia de Andalucía. Y repito, de 2018 acá hay 30.000 sanitarios más en la sanidad andaluza. Pues, ya cada cual que alguna no juzgue tiene que haber porque- esto que es un hecho objetivo, No, y luego Pero mañana que- por la mañana o dentro de un mes o dentro de un año, cuando los Pide cita, andaluces, Gonzalo responde. cuando los andaluces sigamos yendo a nuestro médico de cabecera y sigan sin pedirnos la tarjeta de crédito o una tarifa de 100 Abre- euros por entrar, te lo iré, abre la aplicación de Salud te lo iré Responde. recordando si, Pide cita. si tienen Pide si cita de para Salud mí Responde, a ver tengo el cuándo te da. placer y el Sería honor esto. de que me sigan invitando a esta tertulia. Seguiré viniendo y te seguiré recordando que nadie cobra por entrar en el médico. Abre Salud Responde y pide cita, a ver cómo te da. repito, Abre. nosotros hemos planteado un recurso al Tribunal Constitucional porque se está atacando nuestra autonomía fiscal y financiera. La política económica del Partido Popular y de Juanma Moreno funciona. Menos impuestos, se recauda más, líderes en empleo, líderes en autónomos y líderes en inversión en sanidad, en educación y en servicios públicos, por mucho que a algunos les moleste. Y más guapo. Una, y más una alto. vez acabado el spot publicitario, Rapidísimo. Está usted perdiendo la forma. ¿Qué forma? Está usted perdiendo la forma. ¿Qué forma? Está usted Yo creo que perdiendo- lo he dicho. Está usted con- perdiendo la forma. Esto parece ¿Qué Canal Sur. forma? A mí Está- me parece que perdone, es un spot publicitario Perdone, porque estábamos está usted- hablando. Está usted perdiendo la forma, se lo vuelvo a decir y le vuelvo a interrumpir. Así que respéteme, Pero, y la ironía ¿y cuando- se la guarda usted para lo suyo. Y ¿de cuando acuerdo? las ironías Gracias. son que si estamos de chistes nos tenemos que aguantar los demás.
o es que Eso una ironía ha sido si vale referencia con Diego, que una- Diego me lo recrimina a usted. lo has Ya sé que dicho, son socios, lo has pero- dicho de manera general. Entonces, No, a ver si aquí es lo de siempre. No. Si lo digo yo vale y si lo dice otro no vale. Al Eso. tema. Bien, al tema. Es que no sé yo si eso tenía mucho que ver con el debate que estábamos hablando De la grande fortuna. de la grande Nada. fortuna, que creo que ha sido una larga cambiada para no hablar de eso. Cuando además se menciona que eso es la política fiscal del Partido Popular, se olvida que el impuesto de sucesiones estaba o está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y que por lo tanto es una demostración más palpable de que la política de partido se impone sobre incluso lo que dice no solamente la Constitución en algunos sitios, sino el Estatuto de Autonomía aquí en Andalucía. Brevemente, que vamos a cambiar a otro tema y vamos a abordar dos temas, pero de manera más rápida, porque si no, no nos va a dar tiempo. Comienzo también con Josefina en esta ocasión, porque Josefina está llenando Ciudadanos titulares de muchos periódicos. Pone estampida, gran huida, cargo de ciudadanos que se van al PP. Es cierto que tenemos ejemplos muy claros también en la provincia de Jaén y cerca de nosotros, y hay muchos cargos. No sé si porque fue error del principio, de que se Cuando recogió a has dicho muchas... esto de estampida me ha sonado un poco a la película de la marabunta que me gustaba a mí mucho de chica. Mira, yo creo que hay que respetar la libertad individual de cada uno y cada uno es dueño de decidir dónde quiere estar, cuándo quiere estar y cómo quiere estar. Entonces, aquí el que quiere entrar entra y el que quiere salir se va, y hay que respetar la decisión personal del que se vaya. Yo no sé, creo que en el PP hay gente válida, no sé cómo entenderán ellos o aceptarán esa gente que ha decidido irse allí, pero al final creo que es respetable, es decisión personal de personas que, bueno, en este momento han decidido hacerlo así. Yo lo respeto profundamente. Me imagino que unos lo se hemos hablado sentirán antes. mejor y otros peor. Bueno, Porque- ya está, cada uno, es que, pero esta pasa toda la historia de la política, ¿no? Y gente que estaba en el PP se ha podido ir a Vox, gente que está en el PSOE se pudo ir en su momento a Podemos, gente que está en Podemos volver a Izquierda Unida, no sé, en la política hay gente que se mueve, pues porque cambian su idea, porque en un momento dado está de acuerdo en cómo va un partido, y en este punto a lo mejor esa gente que ahora se ha ido no está de acuerdo con el tipo de política que hace Ciudadanos. Pero te hablo de Está en cargos, su que derecho. están ocupando cargos importantes Sí, sí, y candidaturas pero bueno. importantes dentro del Pero PP bueno, que eso vienen ya de es Ciudadanos. una Eso es cosa decisión de- del PP, lógicamente, Bueno, que decide aceptar a esas personas y darle un puesto a eso. Bueno, volvemos a lo mismo, es respetable, ¿no? Diego, esto va a ser Bueno, rápido. al final- Esto va a ser una ronda. Hombre, al porque final- no tiene más allá. No tiene mucha... Al final, Ciudadanos ha cumplido su misión encomendada como marca blanca del Partido Popular desde su origen. Y el último viaje, pues me temo que puede ser las próximas elecciones municipales, la última rotación de cargos con algún concejal que se saque. Y pues bueno, Ciudadanos le queda un cuarto de hora, pero ha cumplido con su misión desde que se le encomienda desde el IBEX 35 para robar votos por el centro, para conseguir engañar a la gente con los votos del centro, para luego entregárselo en bandeja al Partido Popular. La estrategia ha sido muy buena por parte Estupendo. del Partido Popular. Antonio, Yo en esto tengo mi opinión personal, que la podemos comentar fuera de cámara y demás, pero yo en esto soy absolutamente respetuoso, no me voy a meter jamás en problemas, no lo he hecho nunca, y ya son muchísimos años en problemas me internos. estaba preguntando a Josefina cuando ha dicho José Luis, pues tengo 48 años diciendo, habrá que decirle la edad. Digo, no, hombre, no. No, pero que no me importa decirla, ¿eh? Lo he hecho como un A mí chiste. tampoco. No me he A mí metido tampoco. nunca en problemas internos de partido, a no ser que afecten a una institución, a un ayuntamiento, a un parlamento, a lo que sea, y por lo tanto no voy a entrar en eso. A mí me da un poquito de tristeza ver una situación, porque no es agradable ver, sobre todo a aquella gente que aguanta, cómo hay gente que se va y abandona el barco, y además ocurre que suelen abandonar el barco casi siempre no para irse a otro peor, sino casi siempre para irse a... el filibusterismo político, tanto personal como de organizaciones, a mí siempre me ha parecido nefasto, no es bueno, y además que casi siempre se cumple la dicha de que Roma no paga traidores. José Luis, Piensa eso ahora mismo. El Partido Popular es un partido de puertas abiertas. El partido lo que tiene que hacer es intentar sumar allá donde pueda.
Y el Partido Popular, repito, tiene las puertas abiertas al talento. Que hay personas muy válidas en Ciudadanos, en este caso, que es por lo que nos estás cuestionando. Pues evidentemente que sí. Y si quieren venir al Partido Popular y se entiende que tienen un espacio dentro del Partido Popular, repito, todo lo que sea talento y sumar, pues bienvenidos sean, pero no puedo cerrar este tema sin contestarle a Diego. Decir que Ciudadanos ha nacido para entregarle los votos al Partido Popular. ¿Tu compañero Julio Millán es del Partido Popular? ¿En la capital, en Jaén? Un brazo blanco. Porque a lo mejor me estoy enterando ahora que el Partido Popular gobierna Jaén Capital. Porque resulta que ya sabes con quién está gobernando Julio Millán. Y así en multitud de municipios de España. Por lo tanto, bueno, ahí lo dejo. Otra cuestión muy rápida también que quiero abordar, porque como ya sabéis, subida del salario mínimo interprofesional, 1.080 euros, y hoy la polémica no tenía nada que ver con eso, porque eso estaba asumido desde hace días, al margen de que bueno, se descargará la patronal. Pero bueno, la polémica hoy estaba en torno al sueldo de Garamendi, el presidente de la COE, de la patronal, 400.000 euros. Han salido gente de la patronal, de Pontevedra, por ejemplo, el presidente, diciendo que eso es falta de sensibilidad, y él ha hecho una comparación, cada uno que la valore como crea conveniente, diciendo que eso es como si se acusa a una mujer que lleva minifalda de que, bueno, de que le ha pasado algo por llevar la minifalda. Ha hecho una comparación un poco, bueno, fuera de lo que muchos o muchas consideramos que debería ser. Antonio me pide la palabra, pero rápidamente, Antonio. Muy rápidamente, breve. yo solamente para decir que el salario mínimo interprofesional en este país, en los 3 años y pico, 4, que gobierna este gobierno de coalición, se ha subido bastante más que en los anteriores 15 años, bastante más, que eso iba a suponer el desastre mayor del mundo para las empresas, que no podrían asumir esos gastos, etcétera. Y todo lo contrario, el paro ha ido descendiendo claramente, se ha mejorado la situación de los trabajadores, pero sí, esas cosas que decimos, lo mismo que hablábamos antes del impuesto de las grandes fortunas, quien se opone a que alguien gane 1.080 euros, se coloca un salario de 400.000. Propio, me parece propio, indignante, y si tuviera algo de vergüenza, se avergonzaría, pero dudo que exista algo de eso. Y me imagino que te puede pasar como a mí, que el tema de lo de la minifalda te ha escandalizado. Vamos. Pero ya no eso. A mí, fíjate, Bueno, que eso me escandaliza los escandaliza. 400.000. Pero lo de los 400.000 euros me escandaliza. Porque me escandaliza yo, que hoy en España intento mantener una empresa asumiendo subidas salariales, que fue un 5,5 en septiembre por convenio, que ahora se va a actualizar el convenio, más la subida del a costa, lógicamente, de los ingresos, que son los mismos. Entonces, me indigna pagar a asociaciones y patronales que se suponen que nos están defendiendo para que ellos puedan tener esos sueldos que son indignantes. También te digo que me indigna lo que gana un futbolista, o me indigna, quiero decir, hay muchos sueldos que están desorbitados en este país, pero una persona que representa a los empresarios, no solo a los grandes, sino a los chicos, que estamos intentando sobre todo que te está oponiendo a 1.080. salir día a día adelante, pagando nuestros sueldos, nuestros seguros sociales, nuestros impuestos, sin reducir jornadas, porque todo se nos está poniendo muy complicado, y muchas veces dicen, bueno, no me queda más remedio que reducir jornadas, que perjudicar al trabajador. Lo perjudica ahora y lo perjudica en su jubilación, al tener que reducir jornadas. Intentas no hacerlo y estás peleando y ves que tú estás pagando unas asociaciones o unas patronales para que estos señores tengan esos sueldos. Pero ha mejorado, porque antes era falso autónomo, o sea que... ¿Quién era falso autónomo? Garamendi. Vale. Ya, vamos. Escúchame, Diego, rápido. Garamendi, voy a ser un poco grueso. Para mí es un mercenario a sueldo, sin escrúpulos, que representa a unos pocos muy millonarios de este país. Me parece desnable, además, cómo ha justificado o cómo ha hecho la comparativa, y yo creo que, no sé a quién representará ese hombre, pero buen sueldo le ha puesto,
buen sueldo le ha puesto y trabaja mucho. Y por eso, pues, vota como vota y piensa como piensa y negocia como negocia. Asqueroso, me parece asqueroso. El problema no es que trabaje mucho, perdona Antonio, un momento. No, ya sé que lo ha dicho irónicamente. Porque, mira, si hay quien se lo pague, ya está. El problema es que ese dinero sale de las cuotas de los que estamos intentando sacar nuestra empresa adelante. Es ejemplificante, si la cuestión es esa. Bueno, el tema subida del salario mínimo interprofesional. El presidente Feijóo ya avanzó hace una semana que iba a apoyar una subida del salario mínimo interprofesional, siempre y cuando, evidentemente, todos los actores que trabajan en este tema y que están afectados se pusieran a negociar del mismo. Además, también se habló de abordar un pacto de rentas que beneficie a todos los trabajadores, algo que Pedro Sánchez prometió hace ya 1 año y medio y que todavía no se ha hecho. ¿Quién se puede oponer a que una persona que gana X ahora se le aumente un poco más su salario? Que además de los que menos ganan, pues en sensatez nadie se puede oponer a que gane un poco más. Pero también tenemos que ponernos en el lugar, la compañera de mesa lo ha dicho, de que todas estas subidas que se están realizando desde el gobierno central no las pagan ellos. Los ministros, Pedro Sánchez, toda esta gente que le dice a los empresarios que trabajan 24 horas al día, se calientan la cabeza, cierran la persiana de su negocio, se van a su casa y siguen con los problemas de su negocio. Los que tienen que pagar esos aumentos de salario son los autónomos y la pequeña y mediana empresa. Y hay ocasiones, y yo conozco más de uno, que están al límite. Al límite. Mucho. Al límite. Y cuando vienen este tipo de subidas, pues para algunos es ya definitivo. ¿Qué quiero decir? Que lo que es bueno para algunos, a lo mejor puede ser malo para otros y viceversa. Por lo tanto, lo más adecuado en estos temas que entendemos que es desde el Partido Popular llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Esa es la mejor manera. Garamendi. Sin palabras. Garamendi, pues, sin palabras. Tiene un sueldazo que ojalá lo tuviera yo. Y es poco afortunado para las comparaciones. Desde luego, yo creo que tiene un sueldazo que ya lo quisiéramos los que estamos aquí, todos, desde luego. Esa subida hubiera venido acompañada de una rebaja fiscal, por ejemplo, de algún tipo de compensación a las empresas, de incentivación, correcto, de alguna cosa, sobre todo porque después del COVID muchas empresas, es verdad que sobre todo las pequeñas y medianas, las grandes, los grandes funcionan siempre, entonces las pequeñas y medianas, que son las que estamos más asfixiadas, es verdad que esto está muy bien, los pero grandes, es que te interrumpa, los grandes es que pagan por encima incluso de los convenios. Por encima. También está aumentando el poder adquisitivo de tus clientes. Ese tipo de cosas, salario mínimo interprofesional, no les afecta. No les afecta. Nosotros tenemos un precio. Depende de la empresa. Yo tengo un centro de educación infantil y está concertado con la Junta, entonces el precio está fijado. Entonces a mí, porque ganen más mis clientes, no me van a pagar más. Otro problema de la Junta, que no aumenta la ley de dependencia para los mayores, lo que se paga por las residencias, por las plazas contratadas de la guardería. Eso es el fenómeno del comercial de seguro privado. Bueno, escúchame, estuvimos 15 años sin que se actualizara el IPC. Ahora es otra reivindicación que tenemos, pero luego se acabó la reivindicación del IPC de la guardería. Nos quedamos sin tiempo. Yo quería que habláramos del IPC, del tema de los... Yo solo medio segundo porque me parece importante. Y de la ley del aborto, pero la ley del aborto es que tenía números, ya la dejaremos para el siguiente programa, porque esa sí queda para una parte completa también. Porque entiendo que alguna gente ha expresado que no está de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional, porque a quién se le ocurre, pero siempre hay un pero. Y yo entiendo que el salario mínimo profesional, que no beneficia a unos pocos, sino que beneficia a varios millones de trabajadores y trabajadoras en España, no es ninguna barbaridad, ni es una barbaridad eso. Y luego después hay grandes empresas que sí que aplican el salario mínimo, y puedo poner algún ejemplo. No solamente aplican el salario mínimo, sino que utilizan capciosamente la ley de contratos, y hay gente que para temporadas, por ejemplo Navidad, grandes empresas contratan a gente a la que le hacen un contrato indefinido, pero lo contratan como refuerzo
le hacen el contrato indefinido, al mes no ha superado usted el mes de prueba y resulta que ya no es fijo discontinuo. Esas grandes empresas existen y son muchas y poderosas. Entonces hay algunas donde la lucha sindical ha hecho que a lo largo de muchos años se hayan ido poniendo convenios decentes, pero entiendo que por lo que ha dicho José Luis, pues creo que no está de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional. Ha dicho que sí. Hombre, ha puesto que sí. muchos peros posteriores. No, Eso se trata con que habría que ayudar al ¿Me das chico. 10 segundos? Sí, claro. Vamos a ver. Vamos, yo he entendido por que no, aclarar, ha dicho que estaba de acuerdo. No ha dicho que nadie por en su- aclarar, Claro, pero- voy a volver a repetir mis palabras. He dicho que el presidente Núñez Feijóo dijo y avanzó nuestro apoyo a la subida del salario mínimo interprofesional. Así de claro y cristalino. Y digo que nadie sensato y sensible puede estar en contra que los que tienen menos sueldo aumenten ese salario. No sé si lo he dejado Sí, claro. no, es que como luego después había puesto más peros, pues no lo entendía, pero así clarísimo. Porque el salario mínimo interprofesional, y lo ha explicado perfectamente la compañera de mesa, sale de los empresarios. No sale ni de Yolanda Díaz, ni de Pedro Sánchez, Ni de Bonilla. ni de Periquillo el de los Palotes. Eso. Entonces, está claro que no sale de ahí, sale de señoras como ella, que son los que cada mes tienen que hacer frente a esas subidas. Y que hay momentos que hay muchas empresas, sobre todo pequeñas, medianas empresas y autónomos, que están al límite ya de subsistir. Es que podemos recordar que el año pasado, 2022, cerraron 220 negocios de comercio cada día en España. A eso me refiero. Que hay cosas que va sumando, el aumento del precio de la energía, de los productos, y este tipo de cosas puede dar puntillas Si cierran- a cierto, si cierran 200 euros y 300, a es cierto normal. Van comercio pasando la vida. diario. A eso me refería. Pero voy a cerrar como he empezado. Nuestro presidente dijo que apoyábamos la subida del salario mínimo, y a cualquier persona sensible como pueda ser yo le parece estupendo y maravilloso que los que menos ganan ganen más. Terminamos. Muy bien. Sobre la mesa, Antonio tenía razón, fue, vamos, adivino. Sobre la mesa el tema del IPC, del Euribor, la ley del aborto, en fin, muchos temas sobre la mesa, pero porque son temas que es verdad que son de calado importante y que requieren su Más tiempo. tiempo. Tenemos tiempo, nos quedan muchas semanas para seguir debatiendo en torno a estos y a otros temas que vayan surgiendo en la actualidad. Muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado. Gracias, perdón por el pero es que... Lo del boli, sí, es un tic. Yo creo que voy a poner, la siguiente semana voy a poner boli como esto, ¿cierto? De tu pueblo. El que No, el no, boli. por mi pie, porque todo. Ah, es verdad. Antonio, gracias. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, que además te espera una semana ajetreaica porque tú esta semana la tienes Domingo presentamos lista. políticamente Sí, ajetreada. matraca. Se presenta como candidato ya, se presenta como candidato, no ya la lista definitiva. Y Josefina, Ciudadanos, ¿qué tal? En Úbeda, Estamos en ello. ¿Están en ello? Estamos en ello. Muy pronto vaya a tener noticias. Perfecto. Gracias a ti también por habernos acompañado. Muchas gracias. José Luis, como siempre. Gracias, encantado. Y en cuanto queráis, ya sabéis dónde estamos nosotros. Bueno, estamos mis compañeros y yo misma, encantada de que nos acompañéis. Y Diego, un placer. Diego. Semana. Diego se lo pasa Fijo bien. discontinuo. Fijo discontinuo. Diego se lo pasa bien y además que nos levanta la risa en muchos momentos que tampoco viene mal. Sí. Viene, es verdad. Mira, mis compañeros riéndose allí. Así que Paco, que está detrás de la capa, se está hinchando de reír todo el programa. Paco, lo dejamos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por habernos seguido una semana más. Como siempre, ya sabes, volvemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches, buenas. Gracias por todo.